de contar con Silvia Avellaneda, que es experta de la Fundación Vodafone en estos temas y es coordinadora de Vodafone de programas educativos. Así que sin más, te cedo la palabra, Silvia. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar mi pantalla. Les decía Raúl, espero que ya estéis viendo mi pantalla. Yo me llamo Silvia Avellaneda y me gustaría compartir esta tarde con vosotros y vosotras hablando de seguridad en el mundo digital. Y para empezar me gustaría contaros cómo he llegado a estar aquí dando esta ponencia. Yo pertenezco a esa generación que tuvo su primer móvil ya entrada en la adolescencia y además era un móvil tipo S, un zapatófono que compartíamos varias personas en casa. Con esto os quiero decir que no me he criado con un dispositivo en las manos, que la mayor parte de mi infancia ha sido analógica totalmente y por ese motivo he tenido que aprender a utilizar la tecnología. Y ese aprendizaje ha sido uno de los que más puertas me ha abierto tanto en mi vida personal, la verdad, como en mi vida profesional. Actualmente trabajo en la Fundación Vodafone y soy coordinadora de proyectos educativos y también lidero el equipo de creación de contenidos para el desarrollo de las competencias digitales. Concretamente, a través de un programa que se llama DigiCraft, que tiene que ver con educar a niños y niñas en etapas de primaria para las competencias digitales. Y lo hacemos, pues, como bien dice ahí, a través del juego, porque consideramos que jugando, experimentando, es como mejor aprendemos todos los niños y niñas de primaria y todo el mundo en realidad. Luego hablaré un poquito más del programa porque a medida que vayamos adelantándonos en la presentación os daré algunos consejillos. Gracias a mi trabajo estoy bastante en contacto con la evolución de la tecnología y con su integración en las aulas y, por supuesto, con todos los debates que hay ahora mismo de pantallas sí, pantallas no y, por supuesto, también de los riesgos que supone la era digital, pero bueno, también de las oportunidades. Quiero empezar haciéndoos una pregunta. ¿Alguna vez os habéis quemado con un fuego? Encendiendo un mechero o intentando cocinar antes de las vitros y las inducciones, o encendiendo un pastel, unas velas de cumpleaños del pastel. Se cree que el fuego se descubrió hace más de 1 millón de años y marcó una revolución porque permitió a nuestros antepasados tener una fuente de luz y de calor, les permitió protegerse ante los ataques de animales salvajes y también les permitió cocinar los alimentos. Y esto puede parecer una tontería, pero eso permitió que fueran más inteligentes, porque el consumo de carne cruda es muy difícil digerir la carne cruda, entonces proporcionaba pocas calorías y a medida que la carne se fue cocinando pudimos consumir más, esto provocó un mayor aporte calórico y permitió que nuestro cerebro, que consume muchísima energía, creciera y creciera hasta llegar a la inteligencia actual. Así que la realidad de por qué estoy yo aquí hoy es porque nuestros antepasados pues descubrieron el fuego. A ver, yo creo que todos y todas nos hemos quemado con el fuego, pero nunca se nos ocurría decirles a nuestros hijos, no, no utilicéis el fuego puede quemar, no os cocinéis nunca unos huevos fritos. Pues evidentemente no dejaremos que un niño de 2 años vigile una hoguera, pero sí les enseñaremos que el fuego tiene muchos riesgos, pero también muchas oportunidades. Esto mismo pasa con la tecnología. Es una revolución, un cambio, es que no lo vamos a prohibir, no podemos evitar que nuestros niños y niñas estén ahí. Lo que pasa con la tecnología es que es un proceso que va muy rápido. El primer ordenador se inventó en 1943, Internet apareció en el 69. En 100 años hemos pasado de vivir en lo analógico a vivir en lo digital y esto supone pues muchísimas oportunidades, pero estaremos todos de acuerdo en que muchísimos riesgos. Pero es que las oportunidades son muchas y muy valiosas. Por ejemplo, ahora tenemos al alcance de nuestro clic los datos que queramos buscando en Google, por ejemplo. O podemos utilizar Google Maps para no perdernos. O en la pandemia tuvimos acceso a nuestros seres queridos a través de una pantalla. Y lo que esté por venir. Entonces, la tecnología es algo que ha venido para quedarse y es nuestra responsabilidad como personas y también como sociedad educar a nuestros niños y niñas para que aprendan a identificar las oportunidades que puede conllevar la tecnología y también sus riesgos. Igual que enseñamos que el fuego quema, pero no dejamos de utilizarlo. Así que mi objetivo con el taller es hablar sobre la seguridad en el mundo digital, qué es y qué conocimientos y aptitudes debemos tener para permanecer seguros y seguras en este mundo digital. Antes de avanzar, me gustaría hacer una pequeña propuesta interactiva. Me gustaría pediros que, por favor, cogierais vuestros teléfonos y escanearais ese código QR porque quiero haceros una pregunta. Me voy a ir a la pantalla en la que puedo ver esto y os voy a dar un segundito para que os conectéis en ese QR.
Os lo voy a poner también aquí. Os va a salir una pregunta. La pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Y podéis meter, pues, hasta 3 palabras. Y os voy a poner esto aquí. Estamos esperando waiting for responses, así que espero que no me dejéis aquí sola y que alguien me plantee de qué se considera que se debe hablar cuando se habla de seguridad en el mundo digital. Os voy a dar un minutín. Si no hay respuesta, sigo. Vuelvo a poner el código QR, por si acaso alguien no ha tenido oportunidad de verlo. Me ponéis caritas con OKs. Venga, vamos a ver qué va saliendo, ¿vale? Me sigue diciendo que esperando para las respuestas y las respuestas deberíamos tenerlas en pantalla. A ver. Estas cosas del digital, pues yo también tengo mis cosas con ellas. Protección, privacidad, aquí me salen. A ver si ahora no salen cuando las ponga en grande, ¿vale? Robo de identidad, protección, privacidad, ciberdelitos, robo de dinero, pornografía, exposición, pues acoso, protección, privacidad se nos van quedando en más grandes. Esto es una nube de palabras que lo que más decís es lo que más aparece. Así que control, que no haya amenazas, evitar peligro, seguridad, realidad, me gusta mucho, respeto, nuestros datos. Vale, pues efectivamente protección, privacidad son cosas de las que vamos a hablar cuando hablamos de seguridad. ¿Por qué? Y vuelvo a la presentación. Aquí. La seguridad es una de las 5 áreas competenciales que se trabajan en el marco de competencia digital para la ciudadanía, que es el marco DIGCOM. Dentro del área de seguridad hablamos de la protección de nuestros dispositivos y la protección de nuestros datos también personales, de nuestra propia salud, del medio ambiente. Luego vamos a ver todos estos campos en detalle, pero os quería decir que estas competencias digitales son las que nos permiten tener una vida responsable y saludable en la era digital. Otras competencias que recoge este marco son la información y alfabetización informacional, que tiene que ver, por ejemplo, con saber gestionar nuestros archivos o con saber hacer búsquedas correctas en Internet. La comunicación y colaboración, que tiene que ver con gestionar nuestra identidad digital, quiénes somos en el mundo digital, también con cómo interactuamos con el resto del mundo, el respeto, que poníais por ahí algunos y algunas. La creación de contenidos digitales, que pasa por no ser únicamente usuarios de contenidos que otras personas crean, sino también por nosotros y nosotras poder crear nuestros propios contenidos digitales. Aquí, por ejemplo, está la competencia de programar. Y también el marco incluye la resolución de problemas, que es, pues, por ejemplo, saber pedir ayuda cuando la necesitamos, saber buscar ayuda en Internet y también entender que la tecnología tiene un alto uso para los procesos creativos. Dicho esto es lo que tendríamos que ser para ser competentes en un mundo digital. El conjunto de conocimientos y actitudes que debemos tener. Y con esto voy a hacer una pregunta, un inciso. ¿Nativos digitales, sí o no? Para mí, nativo digital es algo que está muy relacionado con el desarrollo de las competencias digitales y concretamente con la seguridad. Tenemos una cierta tendencia a pensar que nuestros niños y niñas que han nacido en estos tiempos son nativos digitales. Y para mí esto les traslada una responsabilidad que no necesariamente es suya. Me explico. Yo estoy de acuerdo con que los niños y las niñas tienen mucha más capacidad para manejar un dispositivo de la que tengo yo, de la que tiene mi madre y posiblemente de la que podría tener mi abuela en toda su vida. Mi sobrino de 2 años ya es capaz de encender las luces del salón pidiéndoselo a Siri. Aquí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que es algo que aprenden, y aquí es donde quiero enfatizar, aprenden sin esfuerzo y forma parte de su identidad casi desde que nacen. Pero cuando hablamos de nativos digitales, de alguna manera nos creemos que es verdad que saben que son nativos digitales y que saben cómo manejarse en un mundo digital. Y aquí es donde yo veo el peligro de ponerles esa etiqueta. Saben cómo encender un dispositivo, saben cómo desbloquearlo, pero no tienen por qué saber cómo comportarse con él, qué fotos pueden, por ejemplo, no pueden compartir con sus compañeros de clase, qué información en general deben compartir en Internet, si pueden o no pueden clicar en un enlace o en otro. No saben nada de esto. Voy a volver al ejemplo del fuego porque para mí es algo claro. Nunca decimos que nuestros niños y niñas son nativos del fuego y en realidad también han nacido en una era en la que hay fuego, pero a ninguno de nosotros se nos ocurre dejarles experimentar con el fuego sin avisarles, sin enseñarles, sin mostrarles los peligros que puede tener.
no dejaríamos nunca a nuestro hijo de 6 años vigilando una hoguera o encendiendo un mechero sin supervisión. Y del mismo modo, aunque consideremos que nuestros hijos han nacido en la era digital, no debemos dejarles desprotegidos y sin vigilancia en el mundo digital. Por eso quiero hablar de seguridad. Mi pretensión con este taller es explicar un poquito las diferentes áreas de la seguridad, porque creo que es importante conocerlas para entender los riesgos y ser capaces de trasladárselo a nuestros hijos e hijas. Y durante el transcurso del taller también me gustaría daros algunas ideas o facilitaros algunos recursos para, bueno, pues para mejorar este proceso educativo. Así que vamos a ello. La primera de las áreas es la protección de los dispositivos. ¿Sabíais que de acuerdo a un estudio publicado en 2022 por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 7 de cada 10 menores de 16 años tienen móvil? Concretamente, el 22% de los menores tienen móvil. El 95% de los menores de 16 años usa un ordenador a diario. Y además, la edad media de tenencia de un dispositivo móvil en España es de los 10 años. Pero los niños y las niñas saben cómo proteger esos dispositivos que están utilizando. Y nosotros y nosotras sabemos qué debemos enseñarles para que de verdad los puedan proteger. Cuando nos encontramos en el mundo digital hay dos tipos de fraudes que son relativamente habituales. El phishing, suplantación de identidad, que es el 27% de los fraudes que ocurren online y que tiene que ver con que alguien nos robe nuestra identidad y se haga pasar por nosotros o nosotras para, por ejemplo, robarnos nuestro dinero en el banco. Y el otro fraude habitual es la instalación de un software malintencionado, que normalmente llamamos instalarnos un virus, y que puede pasar de maneras muy, entre comillas, tontas, como clicando en un correo electrónico que nos llega, clicando en un enlace que no conocemos, o en alguna página web que tampoco muy fiable, pues clicando también en un enlace, de pronto se nos instala un virus. Y ese virus, ese programa malicioso, implica que mucha gente por detrás puede tener acceso a todos nuestros datos, incluidas pues también, por ejemplo, nuestra información bancaria. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esto? Pues una manera buena es utilizando contraseñas seguras. Las contraseñas seguras son aquellas que tienen más de 8 dígitos, que combinan letras mayúsculas y minúsculas, que tienen números, que tienen símbolos. Y sin embargo, esta es la lista de 2023 de las contraseñas más utilizadas en España. No son particularmente seguras, ninguna de ellas. Y de hecho, el tiempo que cualquier hacker puede tardar en descifrar una de estas contraseñas es de menos de un segundo. Además, os diré que el 30% de los españoles utilizamos la misma contraseña en diferentes plataformas. Y podemos pensar, pero mira, ¿quién soy yo si yo no soy ni una persona rica ni una persona famosa? ¿A quién le van a interesar mis datos? Pues el 86% de los ataques se realizan con credenciales que nos han robado. Si mañana hackean una base de datos en la que está, por ejemplo, nuestra cuenta de Instagram, y nuestra cuenta de Instagram es la misma que nuestra cuenta del correo electrónico, y además en nuestro PayPal o en nuestra banca online tenemos la misma contraseña, pues nos vamos a tener que preocupar mucho, porque no somos ni ricos ni famosos, pero si dejamos la llave de nuestra casa debajo del felpudo, pues probablemente haya gente que esté interesada en entrar a robar. Otra manera de protegernos es con los antivirus. Yo creo que es bastante conocido y se sabe que hay muchos antivirus para el ordenador, pero creo que es importante decir que existen muchos antivirus para los dispositivos como el móvil o la tablet, que hay muchas aplicaciones gratuitas que permiten instalar antivirus y que os recomiendo que os instaléis un antivirus. Otra de las cuestiones es las actualizaciones. Ese momento que a todos nos da tanta pereza que te sale un informe, o sea, un detallito en la pantalla que dice descarga esta actualización antes de continuar, actualiza el sistema operativo. Esos minutos perdidos en hacer una actualización. Pues eso nos puede salvar de un fraude, porque muchísimas de las actualizaciones se realizan por los desarrolladores para solucionar problemas de vulnerabilidad en las aplicaciones. Es decir, problemas de seguridad. Es decir, que alguien pueda, a través de la aplicación, acceder a los datos personales que nosotros no queremos compartir. Así que la próxima vez, cuando llegue el mensajito, hacedle ojitos y actualizad. Y por último, hay que hablar de las medidas de protección física, porque ¿cuántas veces nos ha ocurrido esto? Este momento dramático en el que el móvil se cae al suelo y da 2 botes y 3 vueltas de campana. Y a veces tenemos la suerte de decir, madre mía, menos mal que llevaba la funda, menos mal que le había puesto una protección. Pues esto parece algo sin importancia, pero poder proteger nuestros dispositivos poniéndoles una funda en el caso de las tablets o de los teléfonos móviles, o por ejemplo en el caso de ordenador, cuando lo transportamos de un sitio a otro, el portátil, llevarlo en una buena mochila como protección. Esto nos puede ahorrar muchos sustos.
a nosotros y nosotras y a nuestros hijos e hijas. Y si conseguimos que ellos entiendan que todos estos riesgos existen, pues nos podrán estar probablemente más seguros en el mundo digital. ¿Y cómo logramos que nuestros menores estén a salvo de estos riesgos? Y aquí voy a decir 3 cosas que creo que son las que más voy a repetir a lo largo de esta presentación y que para mí son la clave de educar. La primera es explicando. Los niños y niñas, nuestros adolescentes, tienen que entender que deben tomar algunas medidas de precaución. Hay que explicarles que existen riesgos y cómo estos riesgos pueden afectar a su vida. Volviendo al ejemplo favorito para mí, el del fuego. Para que un niño no se queme al encender un mechero, primero hay que explicarle qué es un mechero, qué es el fuego, cómo se produce el fuego, que el fuego quema, que si te quemas te va a doler. Y después también tendremos que explicarle cómo coger el mechero, por ejemplo. Pero no vale con explicar, porque a veces las explicaciones no las entendemos bien o las entendemos ahora y dentro de un rato se nos olvidan. Educar es un proceso y el acompañamiento es parte de ese proceso. Por ejemplo, tenemos que estar pendientes tenemos que estar presentes el día que el niño encienda el mechero por primera vez, pero también cuando lo encienda por segunda, por octava y por décima, y el primer día que se le ocurra quemar un folio en el mechero, también deberíamos estar pendientes, porque así somos las personas, somos curiosas y en el mundo digital también. Y esto puede parecer una perogrullada porque la mayoría de vosotros sois padres y madres y llevaréis toda vuestra vida como progenitores acompañando a los menores, pero a veces en los entornos digitales esto se nos olvida un poco o no sabemos cómo hacerlo porque ni siquiera nosotros y nosotras entendemos cuáles son los riesgos. O porque cuando llegamos a explicárselo ya es tarde, ya tienen 3 redes sociales, ya su móvil sin funda se ha estrellado contra el suelo y se ha roto la pantalla o ya han clicado donde no deben. Algunos datos. Solamente el 23% de los progenitores, según un estudio de EU Kids Online Spain, en 850 progenitores, o sea, un buen número, solamente el 23% comparte actividades digitales con sus hijos y solamente el 27% anima a estos hijos e hijas a descubrir cosas en redes sociales. Entonces, estaría bien poder elevar esos números y acompañar mucho a nuestros hijos e hijas en el mundo digital. Y por último, siendo modelos de referencia, porque esto es así. Si queremos que un niño le prenda fuego a un folio, lo mejor que podemos hacer es prenderle fuego nosotros. Y si no queremos, pues probablemente también lo mejor que podemos hacer es no ser ese tipo de modelo de referencia, ser un modelo de referencia positivo, poner una funda en nuestro móvil para que nuestro hijo o hija vea que eso es algo importante. A veces explicar estos temas puede ser un poco aburrido si lo hacemos de manera teórica, sobre todo con los más pequeños y pequeñas. Aquí me voy a remontar, como os contaba anteriormente, una de las partes de mi trabajo es la creación de contenidos digitales orientados al trabajo de las competencias digitales y, entre otras, la competencia de seguridad. Me gustaría proponeros esta actividad, os dejo ahí el QR por si la queréis escanear, no la vamos a hacer ahora, pero bueno, por si queréis echarle un vistazo más tarde. Esto es un juego de cartas para niños de 6 a 8 años. Es una actividad completamente desconectada, pero al final del día lo que los niños y niñas tienen que conseguir es securizar sus dispositivos, conseguir lograr tener varios dispositivos delante de sí mismos en la mesa y ponerles una funda, ponerles un antivirus y protegerles contra otras cartas que les pueden hacer daño, como un virus o como, por ejemplo, un vaso de agua que se va a caer encima del dispositivo. Es una manera muy sencilla en la que podemos trabajar este tipo de competencias con los niños y niñas desde que son peques. Avanzo y os cuento ahora sobre protección de datos personales y privacidad, que es la segunda competencia del área. Esto es un temazo. El 81% de los menores de 2 años tiene huella digital, según un informe que se publicó hace ya mucho tiempo, en 2010. Tengo que deciros que el 23% inicia su vida digital con sus padres y madres posteando una ecografía prenatal. Es un número bastante alto. Unos años después, Nominet, una empresa británica, planteaba que con 5 años los niños y niñas están ya en más de 1.500 fotografías en Internet. Además, cada uno de sus padres y madres posteadores, según el mismo informe, tenía más de 295 amigos y amigas en redes sociales, de los cuales el 50% no les conocían en la vida real. Unos años más tarde, la Fundación ANAR, que es la Fundación de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo, publicaba una campaña que se llama Por un Sharenting Responsable en 2023, porque esto sigue importando. Sharenting es la combinación de share en inglés, que significa compartir, y parent, que significa padres. Y el sharenting es ese término que se utiliza para expresar la compartición de imágenes y vídeos por parte de los progenitores en las redes sociales. Yo creo que son datos importantes para reflexionar sobre lo que nos planteábamos antes o sobre lo que os cuestionaba antes de ser modelos de referencia. Y además,
El sharenting puede ser un inicio, pero lo cierto es que posiblemente la mayoría de los que estáis aquí escuchándome hoy y yo misma tenemos alguna cuenta en alguna red social o en nuestra vida hemos compartido o compartimos actualmente fotos o vídeos personales. Y en esto los adolescentes saben mucho, mucho, mucho. Vuestros hijos o hijas probablemente sean grandes posteadores, porque según una encuesta realizada a más de 9.000 adolescentes, el 70% publica fotos o vídeos al menos una vez a la semana. Muchos. El 70% es mucha gente. Y además el 41% de ellos, casi la mitad, lo hace de manera diaria y tienen 400 seguidores de media, de los cuales, como pasaba con los padres, probablemente el 50% no sean sus amigos de verdad. Pero ojo, porque tener una vida social intensa en el mundo digital no tiene por qué ser algo negativo. De hecho, según un estudio de la Universidad Mohamed V Suisi en Marruecos, en 2023, hay un fuerte impacto positivo en el uso de la tecnología por parte de los adolescentes como medio de socialización, porque les permite crear su identidad en línea, les permite comunicarse con gente de su edad y construir esas relaciones, esas redes sociales. Además, son un apoyo muy valioso para todos los adolescentes, pero fundamentalmente para aquellos que tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad y que están en riesgo de exclusión. Por supuesto, son un medio para que puedan expresar lo que sienten, lo que necesitan, son su medio de expresión, yo diría, fundamental. Y además también son un medio de entretenimiento, un medio de ocio, les da acceso a eventos, a interaccionar con personas que no conocen, con las que no podrían hablar porque están en otros países si no fueran a través de las redes sociales. Y hay una cosa también muy positiva y es que mejora algunas de sus habilidades, como por ejemplo las colaborativas. Y voy a ir un poco más allá. En 2021 UNICEF publicó un informe que os recomiendo que le echéis un ojo, que se llama Impacto de la tecnología en la adolescencia. Y de una muestra de más de 50.000 adolescentes sacaron estos resultados, que al final tienen que ver con que en Internet la mayoría de lo que ocurre son sentimientos positivos. La mayoría de lo que sienten los adolescentes son cuestiones positivas. Y además hay un dato también muy importante y muy relevante y es que en ese momento de la adolescencia en el que muchas veces tendemos a no encajar en los moldes con los que antes nos sentíamos identificados e identificadas y a sentirnos solos, pues muchos adolescentes buscan en Internet este espacio en el que sentirse acompañados. Dicho esto, si todo es positivo, si tiene tantas cosas positivas y tantas cosas buenas, ¿dónde están los riesgos? ¿Qué información debemos y no debemos compartir en Internet? ¿Dónde está el problema? El problema está en el tipo de información que compartimos y también en cómo interactuamos con la información que nos llega. Con respecto al tipo de información que compartimos, quería compartiros un vídeo y aquí no tengo muy claro que os haya compartido el audio, así que no sé si lo vais a oír. Raúl, te pido, si no, que me pares, por favor. Te doy. ¿Te podemos hacer unas preguntitas? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Nos puedes atender un momentito? Te estábamos esperando. ¿Te puedes sentar, por favor? Muchas gracias. Según tus últimas declaraciones, no estás muy contenta. ¿Cómo va todo? Pues hay a veces que está bien, pero hay a veces que no. ¿Te gusta mucho Harry Potter? Sí. ¿Es verdad que llegas más tarde a casa de lo habitual? Sí. Queríamos preguntarte acerca de los últimos partidos de baloncesto. Creo que no has metido muchas canastas. No. Has sacado muy buenas notas este cuatrimestre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Pues estudiando. Lo primero, enhorabuena, ¿verdad? Por la fantástica temporada que estáis haciendo en el equipo de baloncesto. Sí. ¿Quieres dedicarle a alguien tu éxito? A mi familia y a mis amigos. Esto va a salir en la tele o algo. Hay muchas cámaras y muchos focos. Creo que estás estudiando inglés. Sí. ¿Quieres desarrollar tu carrera artística en Hollywood? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Piensas que La historia interminable, la película, es una mierda? No sé qué es esto. Tengo esta foto que demuestra que efectivamente le dedicas bastante tiempo a tu cuerpo. ¿Se liga mucho con este estilo? Pues... Ay, es que ahí me has pillado. ¿Cantas, tocas el violín, la flauta? ¿Podrías cantarnos algo ahora? No. Qué vergüenza, no. Qué vergüenza, no.
También sabemos que haces danza contemporánea. ¿Podrías hacernos una demostración aquí a la cámara? No. Me da mucha vergüenza y no me siento cómoda. Madre mía. ¿Me puedo ir ya? ¿No quieres ir? ¿Por qué? ¿Y eso de dónde lo habéis sacado? Te ha podido decir mi madre, me siento como raro. ¿Te han dado algo de información sobre mí? Me parece raro que sepas tanto de mi vida. Me intimida. Bueno, pues este vídeo es una campaña de UNICEF que se llama Eres tan anónimo en la red como crees. Y este es el tema. Cuando compartimos información en Internet, estamos renunciando a cierto grado de control sobre nuestra propia privacidad. Una vez que compartimos algo, queda en Internet. Simplemente cuando navegamos por una página web, cuando hacemos una compra online, cuando ponemos una referencia en algún producto que hemos comprado, por ejemplo, todo eso genera un rastro que se denomina huella digital. Y es lo que determina quiénes somos en el mundo digital. Cuando participamos en todas las actividades estas que vamos haciendo en Internet, vamos dejando pruebas, por decirlo así, de lo que hemos hecho, de los lugares en los que hemos estado, de lo que hemos pensado, como les pasaba a estos niños, pues de quiénes son, ¿no? De quiénes son nuestros amigos y familiares y muchísimas cosas más. Y con el tiempo estas huellas pueden llegar a hacerse muy, muy, muy grandes. Si, por ejemplo, hoy publico una foto en la que por detrás aparece la puerta de mi casa. Mañana accedo a una web no protegida y, por ejemplo, doy mi DNI. Pasado mañana posteo en Facebook mi número de teléfono. Y en un tiempo digo que me voy de vacaciones. Pues con toda esa información, cualquier persona que haga un poco el hilo puede hacerse pasar por mí. Cualquier ciberdelincuente, pues más. Si a esto añado un post con mis convicciones políticas, una foto en la que aparezco pues con una copa de más una noche cualquiera, una crítica un poco comprometida en un foro, pues esto implica que la futura persona que me vaya a contratar mañana también tiene acceso a toda mi huella digital y también se puede hacer una idea poco realista quizá de quién soy yo como persona. Entonces es importante conocer qué tipo de información debemos y concretamente no debemos compartir en Internet. ¿Qué no debemos compartir? Nuestros datos personales y cualquier información que no queremos que se quede ahí para siempre. Y esto es muy importante trasladarlo a los niños y las niñas. Más allá, ¿dónde está el problema también? En cómo interactuamos con la información que nos llega. Por ejemplo, a veces no tenemos más remedio que dar nuestros datos bancarios si queremos comprar online. De acuerdo. ¿Sabemos si esa plataforma de compra es segura? ¿Nos hemos fijado en si tiene una sección de quiénes somos o algún contacto, algún correo electrónico? ¿Es una página web conocida? ¿Cumple la normativa? Que normalmente esto se traduce en ¿tiene un aviso legal o tiene condiciones de compra? ¿Tiene un certificado de seguridad digital? Que esto es el candadito que aparece al lado de la web o que sea HTTPS. ¿Tiene información sospechosa? Estamos en una página de megachollos que sean raros o, por ejemplo, tiene información mal escrita, faltas de ortografía, pues huyamos de esos lugares, de interactuar con esa información. Otro tema es la mensajería fraudulenta. El típico mensaje de pincha aquí porque has ganado un concurso. O a lo mejor recibimos un email de nuestro supuesto banco diciendo escribe aquí tu contraseña porque hemos tenido un problema y la necesitamos para poder ayudarte. Es importante saber que nuestros niños y niñas también se enfrentan a estos fraudes. Les afectan. Lo que pasa es que les afectan a través de otras redes, por ejemplo, en publicaciones en redes sociales o, por ejemplo, mucho en las salas de chat de los videojuegos que utilizan. Y a lo mejor es el típico has ganado un concurso, pero también puede estar disfrazado de consigue aquí una beca para estudiar en Estados Unidos. Y de pronto vamos y hacemos clic y de pronto vamos y nuestros datos han quedado expuestos. Y más allá de los mensajes fraudulentos también están las personas fraudulentas. Al igual que ocurre en la vida fuera de las pantallas, la mayoría de la gente con la que nos vamos a cruzar y con la que nuestros hijos e hijas se van a cruzar por el mundo es gente normal, gente buena. Pero a diferencia de lo que ocurre cara a cara, el problema del mundo digital es que no podemos saber quién está al otro lado de la pantalla. Y esto es algo bastante grave. Del informe de UNICEF del que os hablaba antes saco estos datos. Más de la mitad de los adolescentes han aceptado y han contactado con desconocidos a través de Internet, redes sociales, etc.
1 de cada 5 ha quedado con alguna persona que ha conocido por internet, por algún chat, por redes sociales. Ojo, que esto no tiene por qué ser, o sea, no han tenido por qué quedar con un asesino en serie, han podido quedar con un niño o niña de su edad con nuestro control, pero el hecho es que han quedado con gente que han conocido a través de internet. Y esta que sí que me abruma muchísimo es que 1 de cada 5 ha recibido una proposición sexual a través de internet por parte de una persona adulta. Y esto sí que es un drama. Esta es la realidad. Esta es la partida que estamos jugando, las cartas que tenemos nosotros, nuestros hijos. No tenemos una varita mágica por ahora para que esto no ocurra. Pero sí que es importante como personas adultas y como personas responsables y como responsables de menores, entendamos que esto es real, que estos datos existen, que esto ocurre, que lo analicemos esta información, que no miremos para otro lado porque esto a mi hijo o a mi hija no le va a pasar. Sí, sí le puede pasar y tenemos que saber qué cosas pueden pasar para poder estar predispuestos a protegerles. Entonces, ¿cómo logramos protegerles? Pues ya sabéis lo que os voy a decir porque os la planteé antes. ¿Cómo logramos que entiendan la importancia de proteger su privacidad, de proteger sus datos? Pues por una parte, explicando. Al igual que explicamos no te vayas con alguien que no conoces por la calle, no des tu dirección a cualquier persona, pues también les tenemos que decir no hables con personas desconocidas a través de un chat porque pueden ser personas que no conoces, o sea, no sabes quién hay detrás. Puedes pensar que estás hablando con una niña de 15 años y estás hablando con una señora o un señor de 50. No publiques tus datos personales. Recuerda que cualquier foto que publiques va a estar ahí para toda la vida. Es importante explicar y es importante desarrollar el sentido común y el pensamiento crítico en nuestros niños y nuestras niñas, porque la mayoría de los fraudes a los que se van a enfrentar pues podrían evitar aplicando el sentido común. También es importante acompañar, no vale igualmente que, como antes os explicaba, no vale con explicar, hay que acompañar. Por ejemplo, si nos llega un mensaje fraudulento, pues también se lo podemos enseñar y decirles lo que no deben hacer. O a lo mejor hay que hablar sobre las fotos que publican en redes sociales, aunque pueda ser un momento un poco incómodo, y explicarles lo que puede pasar con esas fotos. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial generativa, esta que coge una foto y la convierte en cualquier otra cosa, pues es importante que cuantas menos fotos haya suyas circulando por internet, es menos probable que esto pueda pasarles. Hay que preguntarles también por los amigos y por las amigas, qué hacen, cómo se relacionan con ellos, estar un poco pendientes en todo el proceso. Y, por supuesto, siendo modelos de referencia. Procurar, por ejemplo, no ser nosotros quienes empecemos haciendo ese sharing, compartiendo toda su información sin su permiso en nuestras redes sociales. Aquí vuelvo a plantearos una actividad, esta vez para niños un poquito más mayores, entre 9 y 12. La idea de esta actividad es que se conviertan en detectives y entren en un escenario de realidad virtual a buscar datos sobre una persona ficticia. Y la idea es que, al igual que en el vídeo que os he mostrado antes, el vídeo que os he mostrado antes es como la introducción a esta actividad y primero se lo ponemos. Y después les pedimos que sean ellos los que busquen esa información, como habrá hecho la periodista que ha entrevistado a los niños y niñas del vídeo. La idea es que entiendan que en un montón de diferentes posts que pueden no tener relación, a través de todos esos posts puedes al final hacerte una idea de quién es esa persona misteriosa que estamos trabajando en la actividad. Otra actividad que os propongo, por ejemplo, para intentar concienciar sobre los mensajes fraudulentos o sobre dónde debemos o no debemos clicar cuando utilizamos correos electrónicos o nuestro móvil, es esta actividad que se llama Spam Internacional, en la que van a ayudar a unos ciberdelincuentes que han hackeado un sistema informático, van a ayudar a los ciberdelincuentes, no, perdona, van a ayudar al equipo de ciberseguridad a intentar averiguar cuáles son los mensajes que han sido hackeados por los ciberdelincuentes, y para eso van a tener que ver si están bien escritos, si tienen enlaces que no correspondan, si les piden sus contraseñas y reconocer cuáles están bien y cuáles han sido hackeados y a los cuales les tienen que pasar un antivirus. Aquí os dejo estas dos propuestas para practicar esta protección de datos personales y privacidad con los niños y niñas. La tercera de las áreas es la protección de la salud y el bienestar, que recoge las capacidades que tenemos para protegernos a nosotros y a nosotras mismas y también a otras personas de los riesgos derivados de los entornos digitales. Aquí quiero enseñaros la tabla de las preocupaciones mayores de padres y madres según el estudio realizado a 850 personas. La primera de las preocupaciones es que un desconocido se ponga en contacto con nuestros hijos e hijas. Después está su rendimiento escolar, que otras personas traten a su hijo de forma desagradable y después de eso está la salud. Ya hemos hablado de la gran preocupación que es que un desconocido se ponga en contacto con nuestros hijos e hijas, pero también es
una gran preocupación que nos traten de manera desagradable o que traten a nuestros hijos de una manera desagradable, que les acosen. El acoso es lamentablemente una conducta que se ha sufrido en todas las generaciones. No es una cosa actual. Yo creo que todos hemos sido víctimas o conscientes o hemos tenido cerca un caso de acoso. Es la existencia de una intimidación, de una agresión verbal o física, y se basa en la relación del acosador, el agresor y la víctima, entre los cuales existe una relación, digamos, de desequilibrio o bien físico o bien psicológico normalmente. Pero ahora tenemos que hablar del ciberacoso. El ciberacoso comparte las mismas características que el acoso, pero el hecho de perpetrarse online suma algunas cuestiones. Por ejemplo, la identidad del agresor puede ser desconocida, con lo cual genera un sentimiento de indefensión. Además, no hay contacto. Es más fácil agredir porque no tienes que verte cara a cara con la persona a la que estás agrediendo. Y además, el hecho de no ser en persona implica que es 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. No se basa en el concepto, por ejemplo, en acoso escolar, no es en las horas de escuela, es que te pueden seguir acosando o ciberacosando cuando estás tranquilamente por la tarde en tu casa. Y el hecho de ser online también facilita su propagación, que se haga viral. Y además hay una cosa muy, muy importante, que es en este caso, en el caso del ciberacoso, hay diferentes roles de agresor o víctima. Hay estudios que ponen de manifiesto que el 50% de los agresores a su vez han sido víctimas. Esto ocurre porque no es necesario ese desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. En el ciberacoso todos podemos ser, digamos, acosadores o víctimas. Pero ojo con esto. Aunque el ruido ambiente dice que el ciberacoso, lo cierto es que hay más casos de acoso escolar que de ciberacoso. El 33% versus el 22%. ¿Por qué digo esto? Porque hay que recordar que la tecnología es una herramienta y como tal se puede utilizar bien o mal, pero el problema, y como ponen de manifiesto estos datos, no está en la herramienta, no está en la tecnología, sino en las personas que la utilizamos. Así que el reto creo que es el mismo para lidiar con ambas cosas. Es ser capaces de educar a personas empáticas, a educar a personas que se puedan poner en la piel del otro y que entiendan su sufrimiento, y también educar en la igualdad, en que no importa el color de tu piel o a quién prefieras a nivel sexual o cómo sea tu físico. Todos tenemos emociones, todos sentimos, todos estamos tristes o contentos. Y aquí quiero enseñaros un dato más, que es la autoconciencia del acoso por parte de los adolescentes. La cuestión es que pese a que esas cifras que mantengo a la derecha de que el alto porcentaje de acoso y de ciberacoso, la realidad es que ellos y ellas mismas, si les preguntas, no tienen conciencia muchas veces de estar siendo acosados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros hijos e hijas no son capaces de identificar como acoso algunas realidades que sí lo son, ni en sí mismos, ni cuando las ejecutan. Y esto es un tema. Porque es evidente que cuando una persona pega a otra hay acoso, que cuando insulta a otra persona de manera reiterada en el chat de clase hay acoso. Y casi todos nuestros hijos e hijas serían capaces de identificar eso como una conducta de acoso. Pero ¿qué pasa si yo subo una foto mía y resulta que tengo acné y un niño de clase contesta y dice, madre mía, pareces una paellera? ¿Eso lo sabrían identificar como acoso? Y que interactuar con esa publicación y ponerle una carita sonriente es acoso, o que compartir esa imagen y ese comentario es acoso, eso sabrían reconocerlo como acoso. Muchas veces se les pregunta por qué han puesto una carita sonriente en ese comentario y te responden, pues porque sí, no sé, pero era una broma. Pues es importante explicar qué es el acoso y qué es el ciberacoso y hacerles conscientes de que situaciones que pueden parecer una broma para la otra persona que la está recibiendo pueden suponer pues un grave problema en su vida y pueden tener consecuencias gravísimas. También es importante explicarles qué opciones tienen ante una situación de acoso cuando son víctimas o cuando lo están viendo en otra persona, que pueden denunciar, que pueden hablar con nosotros y nosotras, con sus profesores, que pueden, si es en redes sociales, hay botones de denunciar, que las plataformas tienen esta posibilidad. Y, por supuesto, tenemos que acompañarles en el proceso, estar atentos ante cualquier indicio y no pensar son cosas de niños, porque pueden serlo, pero pueden no serlo. Y hablar con os recomiendo que habléis, os invito a que habléis con vuestros hijos e hijas y les preguntéis qué tal les va en la escuela y también cómo se relacionan, si hay algún niño al que no le hacen caso, al que sí le hacen caso, cómo son las interacciones entre ellos, porque cualquier pista nos puede ayudar a detectar una situación que puede en el presente o en el futuro ser muy incómoda para nuestros hijos e hijas. Y, por supuesto, tenemos que ser modelos de referencia. Y siendo modelos de referencia no me refiero a que no vayamos, que hagamos bullying. Ya voy a dar por hecho que nadie aquí va a hacer o va a acosar a otras personas. Pero a veces son simplemente comentarios. Cuando emitimos juicios sobre el físico de otras personas, cuando emitimos juicios sobre sus maneras de vivir, sus maneras de pensar. Cada vez que emitimos ese juicio en casa o esa burla, cada vez que nuestros hijos e hijas nos escuchan emitir ese tipo de comentarios negativos sobre personas,
De alguna manera les estamos diciendo que eso se puede hacer, que está bien juzgar, que se puede hacer. Y ese es el primer paso de que nuestros hijos e hijas se conviertan en acosadores. Y a este respecto me gustaría compartiros una actividad que se llama Ciberdefensoras y Ciberdefensoras con Scratch. Scratch es un lenguaje de programación y la idea de esta actividad primero es que identifiquen esas conductas que pueden ser de acoso y después que que programen un cómic para dar diferentes soluciones a estas situaciones. No me quiero entretener mucho, avanzo. Otro gran tema es la mayor causa de conflicto familiar es el tiempo de conexión. Esto es un temazo también, porque es lo que más nos preocupa y es que el 30% de los adolescentes pasan más de 5 horas al día en Internet. Este dato es importante y en el fin de semana es el 49% de los adolescentes. Considerando que muchos y muchas tienen la mayor parte de su vida social en Internet, pues es una cifra que escandaliza. Pero a mí me escandaliza todavía más pensar que en general el consumo de Internet en España, el nuestro como personas adultas, es de 5 horas y 45 minutos. ¿Qué esperamos que vayan a hacer nuestros menores? Si es que esto es lo que hacemos todos y todas. Hay muchísimos riesgos en este sentido. Existen riesgos físicos como el dolor de espalda, la vista cansada, que cuando estamos delante de una pantalla no nos estamos moviendo y por tanto sedentarismo y esto puede derivar en obesidad. Y también hay muchos riesgos psicológicos de estar constantemente unidos a una pantalla, alteraciones del sueño. Hay niños y niñas que duermen con el móvil y sin que lo sepamos se conectan de noche a Internet y se enganchan a jugar a un videojuego y no duermen y al día siguiente van al colegio sin dormir, por ejemplo. Esto puede generar problemas de conducta y, por supuesto, adicciones digitales. Entonces, pues ya no os lo voy a repetir más, explicamos, acompañamos y somos modelos de referencia. Lo que sí que os voy a contar aquí es una idea sobre cómo podemos hacer esta limitación del uso de dispositivos o yo lo llamo contrato familiar de uso de dispositivos y es, al fin y al cabo, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo con nuestros menores. Esto funciona muy bien con el segundo ciclo de la primaria y también se puede adoptar para algunos adolescentes. Y el reto es este. Planteemos a nuestros hijos e hijas que escriban las tareas que tienen que hacer a lo largo del día, las obligatorias y las voluntarias. Ir al colegio, desayunar, comer, pero también leer, jugar a la consola, ver la tele, todo lo que quieran hacer. A continuación asignemos unos tiempos. ¿Cuánto tardo en ir al colegio? Que lo digan ellos y ellas. ¿Cuánto tardo en ir al colegio? ¿Cuánto tiempo estoy en el colegio? ¿Cuánto tardo en desayunar? De esta manera lo que queremos es ir guiando la conversación para que entiendan que todo el tiempo que dedican a pantallas, a televisión, a videojuegos, es tiempo que no van a poder dedicar a otras actividades que también les gustan, porque las actividades obligatorias no las vamos a poder quitar. Una vez que hayamos acordado esos tiempos, hay que acordar también en qué momento. Pues vamos a jugar a la consola media hora, porque es el tiempo que nos ha quedado, por la tarde, y a ver la tele un ratito antes de comer. En esta parte de acordar, también debemos acordar los tiempos en fin de semana y en vacaciones, que pueden ser un poco diferentes. Por último, establecer consecuencias cuando no se cumplan estos usos y estos tiempos que hemos acordado. Y no me refiero a castigar necesariamente, puede ser a dar un premio cuando lo han hecho bien 5 días, a dar otro cuando lo han hecho bien 10. Y la idea es firmar este contrato y colocarlo en un lugar visible y además compartirlo con otras personas implicadas en la educación de nuestros hijos e hijas, como sus abuelos, la persona que viene a cuidarles, sus tíos y tías. De esta manera, el hecho de firmar un contrato hace que los niños y niñas se sientan parte de ello. Se les da como esa libertad para que por sí mismos y por sí mismas hagan lo que tienen que hacer. Y además, eso sí, si les ponemos la guinda del pastel de posibles premios, pues puede lograr grandes cosas. Pero al final del día no nos olvidemos de que si esto lo firmamos y nosotros y nosotras estamos todo el día con el móvil en la mano, pues probablemente no seremos los mejores modelos de referencia y esto no sirva para tanto. Y aquí voy a hablar muy rápidamente de las estrategias que como padres y madres tenemos para mediar y para enfocar la vida digital de nuestros hijos e hijas. Algunas son las habilitantes. Lo que os acabo de plantear del contrato es una estrategia habilitante. Son las que se basan en hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas, realizar con ellos actividades que les ayuden a entender las ventajas del mundo digital y también los riesgos. Otras estrategias son las restrictivas. Fundamentalmente esto es castigar, los castigos que establecemos para limitar sus actividades online. Y estas estrategias habilitantes y restrictivas son las habituales, digamos, de cualquier proceso educativo. Pero en el mundo online se nos abren las estrategias de monitorización, que son aquellas que tienen que ver con hacer un seguimiento a posteriori de la actividad digital de nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, revisar las apps que se ha descargado, mirar su historial de búsqueda en el ordenador, echar un ojo a qué amigos tienen en las redes sociales. Pero ojo, esto es importante. Algunas de estas estrategias suponen
que los menores no sean conscientes de que las estamos utilizando, y eso quiere decir que pueden implicar una intromisión en su privacidad, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y otro tipo de estrategias que se dan mucho en el mundo digital o que utilizamos en el mundo digital son las estrategias técnicas. Se basan en instalar programas o aplicaciones para, por ejemplo, controlar el tiempo que pasan en Internet, o, por ejemplo, los controles parentales, para instalar filtros para que no puedan ver determinados contenidos. O también puede ser instalarles aplicaciones que permiten hacer un seguimiento de las actividades que están haciendo online, incluso localizarles por GPS. Se llaman habilidades, o sea, estrategias de mediación técnicas porque requieren que nosotros como padres y madres tengamos una cierta destreza en el mundo digital. Pero ojo, que estas estrategias técnicas, algunas de ellas, los niños y niñas son conscientes, pues si te instalo un control parental que te bloquea el teléfono cuando lo has usado media hora, pues lo vas a saber. Pero otras, como por ejemplo la de localizarle, también pueden tener que ver con violar su intimidad. ¿Por qué os digo esto? Porque es importante decidir qué tipo de estrategias utilizamos. Posiblemente hagamos combinaciones de todas ellas y a veces iremos cambiando con el tiempo, pero las estrategias que tienen que ver con la violación de la intimidad por parte de los menores, una vez que se descubren, implican que sea muy difícil aplicar después una estrategia habilitante porque van a haber perdido la confianza en nosotros como padres y madres. Y aquí un detallito sin importancia, pero con mucha importancia, y es que sepamos todos y todas que las estrategias de mediación, todas ellas, se aplican mucho más sobre las niñas que sobre los niños en el mundo digital. Se entiende que porque entendemos que las niñas van a tener más riesgos en el mundo digital. Y yo no digo que no sea cierto, pero por favor, consideremos que esto también hace que partan con una cierta desventaja digital. Porque, por ejemplo, a los niños les invitamos muchísimo más a descubrir y aprender cosas en Internet que a las niñas. Y esto quiero dejarlo aquí porque creo que es limitante y que es algo sobre lo que debemos reflexionar. Y termino hablando sobre la protección del medio ambiente. Esta competencia incluye los conocimientos y habilidades relacionados con entender que nuestras actividades digitales tienen un coste para el medio ambiente. Por ejemplo, el uso de dispositivos requiere que consumamos energía. Se intercambian muchísimos datos diariamente. Esto hace que sea necesario tener grandes estructuras de red, grandes centros de datos, que suponen muchísimas emisiones de CO2 para el planeta y, por tanto, tienen un alto impacto ambiental. Según un informe de Naciones Unidas, generamos anualmente 50 millones de toneladas de basura electrónica. Basura electrónica son todos los dispositivos que tiramos porque se han roto y no funcionan, pero todos aquellos también de los que nos deshacemos porque no son el último modelo y ese tipo de cuestiones. Estos residuos tienen metales pesados que pueden pueden hacer que tengamos severas alteraciones en nuestra salud, puesto en el medio ambiente, pero es que en nuestra salud personal también. Por ejemplo, tienen mercurio, que produce daños al cerebro. Tienen plomo muchas veces, que supone también un catalizador del deterioro intelectual y también afecta al sistema circulatorio. Tienen cadmio, que produce alteraciones en los procesos de reproducción e incluso puede causar infertilidades. Tienen cromo, por ejemplo, que está altamente relacionado con las afecciones en los huesos y en los riñones. 50 millones de toneladas de basura electrónica son muchísimas y es necesario que nosotros y nosotras seamos conscientes de este drama ambiental que estamos viviendo y también que hagamos a nuestros hijos e hijas conscientes, porque todos podemos aportar. Les podemos plantear reducir. Reducir significa alargar la vida de sus dispositivos, por ejemplo, pues apagar las pantallas cuando no los estén utilizando, no dejarlos cargados toda la noche, protegerlos y ponerles fundas para que no se estropeen o no se rompan y no haya que tirarlos. Al final es reducir el consumo. También tiene que ver con no querer siempre el último modelo o entender que si queremos el último modelo, estupendo, pero vamos a la segunda R, reutilicemos el que ya tenemos. Por ejemplo, vendámoslo en el mercado de segunda mano, pero que no sea un dispositivo que funciona y tiramos. Y por último, cuando nuestros dispositivos no funcionen, reciclémoslos correctamente, llevémoslos a puntos limpios, a puntos adecuados de reciclaje para que todos esos metales pesados de los que hablaba anteriormente no pasen a nuestro medio ambiente y nos causen problemas de salud. Con respecto a la protección del medio ambiente, esta breve recomendación de una actividad que tiene que ver con que los niños y niñas, utilizando la técnica de stop motion, que es fundamentalmente hacer muchas fotografías manteniendo un escenario estático y moviendo
en este caso unos personajitos, de tal manera que cuando juntas todas las fotografías te sale un vídeo en el que parece que se van moviendo, una combinación de fotogramas. Pues la idea es que utilizando esta técnica hagan una campaña de concienciación social sobre el buen uso de los dispositivos. Esta actividad y muchísimas otras las podéis encontrar en la página web de DigiCraft. Además, ayer fue día 6, sí, fue el día del Internet seguro y abrimos una sección concreta de seguridad en el mundo digital en la web, dentro de un área que se llama Profundiza. Así que os invito a todos y a todas a echarle un ojo. Y sin más, esperando que hayamos podido reflexionar sobre cuáles son los riesgos del mundo digital para poder hablar, explicar, acompañar y ser modelos de referencia para nuestros hijos e hijas. Agradeceros mucho vuestro tiempo. Os dejo mis datos por si alguien tiene, consultas. Ahora creo, Raúl, que se abre un momentito de consultas, pero por si alguno queréis escribirme para cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Como he escrito en el apartado de preguntas y respuestas, P y R, que aparece, podéis escribir ahí las preguntas que podáis tener y se las transmitimos a Silvia para que intentemos responder a alguna de ellas. Mientras tanto, sí que indicar y ir en la misma línea que ha incidido Silvia, que nos parece muy importante, y es que como padres, los alumnos, nuestros hijos, especialmente cuando llegan al comienzo, a la pubertad y la adolescencia, biológicamente tienen que despegarse de los padres, y por eso es una de las razones por las que funciona mejor el llegar a acuerdos y permitirles a ellos tomar algunas decisiones, como ha comentado Silvia anteriormente, y acaba siendo educar y trabajar con ellos en la responsabilidad, en la autonomía y también en la confianza. Ayuda a crear un vínculo con los padres y nos permite trabajar a ambos como padres y como hijos en la misma línea. Ellos toman decisiones y comprenden que los padres las aceptan y trabajan con ellos. Y especialmente es más sencillo si nos resulta difícil como padres hablar con alguno de nuestros hijos, que muchas veces puede ser diferente si tenemos 2 o 3, son totalmente diferentes de personalidad, el trabajarlo como ella nos ha aportado con actividades, porque la enseñanza viene después. Y ya únicamente en este sentido, si tenemos dudas, la conciencia se tarda mucho más que trabajar la situación. Entonces es mejor trabajar muy bien la situación que resulta adecuada para lo que nosotros queremos, siempre respetando que nuestros hijos necesitan un espacio para su propia autonomía. Como decíamos antes, es mejor trabajar esa situación que la conciencia. La conciencia viene después y se tarda mucho más tiempo. Entonces, seguimos esperando. Vale, voy a comenzar a decir a transmitirte, Silvia, alguna de las preguntas. ¿Cómo protegen, nos preguntan, las compañías telefónicas a los menores o a los adolescentes? Es una pregunta compleja porque tiene muchos matices, pero lo intento. Pues la primera cuestión es que realmente las compañías, la labor de protección la tienen los padres y las madres, que somos los que les damos un dispositivo a nuestro hijo con una conexión a Internet o con una conexión de red. Con lo cual, la primera responsabilidad yo creo que es nuestra. En general, la ley establece, toda la ley de protección orgánica de datos establece que los datos que se recogen, por ejemplo, por parte de las compañías telefónicas estén en un fichero y no se puedan utilizar para nada para lo que nosotros no demos el consentimiento. Por ejemplo, aquí hablo de las cookies. Nosotros aceptamos las cookies. Ahora es más fácil denegarlas, pero hubo un tiempo en el que solamente se podían aceptar, y en esa aceptación de las cookies estamos dando a todas las compañías, telefónicas y no, la potestad para hacer con nuestros datos lo que quieran. Y si esos datos son datos de menores, pues así las trabajamos. No las trabajan desde las compañías telefónicas, sino desde la legislación española. No sé si respondo. Muy bien. Nos comenta un asistente que si ves aconsejable algún tipo de control parental tipo
nos hablan Family Link de Google o algo similar. Como también tiene el caso de los iPhone también se pueden establecer, etcétera. Casi todos los dispositivos tienen herramientas, digamos, de control parental. Depende de nuestros hijos y de nuestras hijas y de cómo supervisemos el tiempo que ellos pasan en las pantallas. Si, por ejemplo, es algo que hacen siempre delante de nosotros y nosotras, yo no recomendaría establecer ese control porque lo veo innecesario. Si por nuestras casuísticas de nuestra vida o porque nuestros hijos son más mayores consideramos que van a pasar mucho tiempo en Internet sin supervisión, sí creo que es importante establecer algunos ciertos controles, pero para mí es muy importante que los hagamos junto con ellos, como decía anteriormente, que sea una estrategia habilitante, que les expliquemos por qué motivo establecemos ese control parental, en qué les afecta y qué es lo que les va a restringir y que intentemos llegar a un acuerdo con ellos y con ellas para que entiendan la importancia. Uh-huh. Otra de las preguntas tiene que ver con un caso que puede ser bastante común, que alguno de nuestros hijos menores estén compartiendo algún tipo de fotografía u otro contenido con otra persona que supuestamente es un menor, pero que no conocen realmente. ¿Cuál podría ser una buena estrategia para abordar con alguna de las actividades o aparte de Pues es una buenísima hablar? pregunta. Hay una campaña de UNICEF. UNICEF tiene unas campañas sobre este tema que yo soy la fan número 1. A veces basta con buscar un vídeo en YouTube que explique lo que está ocurriendo para que lo vean en la piel de otro niño. Hay una campaña de UNICEF, es que no voy a acordarme cómo se llama, pero es algo así como ¿quién ve lo que compartes? O una cosa parecida. La puedo buscar si queréis y no sé si la puedo incluir en la presentación o algo así, pero para mí una buena estrategia es que vean en la piel de otro niño lo que puede pasar cuando están escribiendo y compartiendo fotos sin saber quién hay detrás. Y hay campañas infográficas, o sea, visuales muy, muy, muy potentes. Creo que eso es, por ejemplo, una buena manera de afrontarlo, ponerles un vídeo en el que el otro niño, que no sea ellos, sea el protagonista y en el que se vea esa situación incómoda que puede generar que compartan información con alguien que no saben quién es. Y también, aquí voy a decir una cosa, a veces, yo siempre me río, voy a nombrar a mi tía porque me parece que tiene una estrategia maravillosa. Ella con sus hijos lo que hace es decirles que nos llame, que le quiero conocer. A veces es también una violación de la intimidad, pero pedirles a nuestros hijos que hagan una videoconferencia con la persona que está al otro lado, pues, y que nosotros estemos presentes, también nos ayuda a ver con quién están hablando. Muy bien. Nos preguntan que si los antivirus que aparecen como gratuitos son fiables, que podemos encontrar en Internet. Pues esto es una gran pregunta. Depende, como todo en esta vida, yo creo que del antivirus. Hay antivirus que también tienen anuncios, entonces también depende, ¿no? Pues si instalamos un antivirus y luego clicamos en todo lo que nos aparece, pero en general son fiables. También hay que leerse un poquito las condiciones y sobre lo que protegen para entender si tiene o no tiene sentido instalar ese antivirus en concreto, pero yo diría que sí. Y en cualquier caso son mejor protección que no tener nada, eso seguro. Muy bien. Pues principalmente hemos intentado resumir las preguntas así más generales. Vamos, te voy a hacer la última y ya despedimos para respetar un poco el tiempo que habíamos indicado que tendría la videoconferencia. ¿Es recomendable alguna edad mínima para tener cuenta en redes sociales? Algunas de ellas indican que deben de tener al menos 14 años, aunque, bueno, no te quieren hacer esa pregunta. ¿Tu opinión? Mi opinión. Creo que, o sea, todas las redes sociales tienen una edad mínima. Las mínimas están en 13, me parece, pero normalmente son hasta 16. O sea, las redes sociales como tal, la gente que hace redes sociales, los programadores y diseñadoras, entienden los riesgos que esto supone. ¿Es recomendable tener una red social antes? Pues depende para lo que la utilices, depende de si la utilizas con supervisión, depende de si, o sea, por ejemplo, que un niño se haga youtuber con 8 años. Yo creo que no es recomendable que la imagen de nuestro hijo con esa edad en la que todavía no tiene criterio para saber si quiere que su imagen esté ahí de por vida es una buena idea. Esto depende mucho de quién sea su padre y su madre y cómo eso lo trabaje. Para mí no es una buena idea, pero si aún así queréis hacerlo, por favor, con supervisión. Al final, la interacción con supervisión que nos permite educar ese proceso
pues es lo que hay. Dicho esto, yo personalmente no soy partidaria de... Mis redes sociales, pocas veces veréis fotos mías, por ejemplo. Intento proteger mi privacidad y la de los menores es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Pues con esto queremos agradecer vuestra asistencia. Esperamos que haya sido interesante la sesión formativa que hemos tenido.